Bendiciones a todos ustedes. Espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 17 de nuevo y vamos a leer versículos 20 a 23. Y lo que me gusta hacer usualmente en estos devocionales es que me gusta como compartir un versículo o un pasaje de un capítulo del Evangelio de Juan, y en el próximo devocional me gusta como estudiar otro versículo o otro pasaje del próximo capítulo de Juan. Pero el otro día yo estaba leyendo este pasaje y yo sentía en mi corazón que necesitaba compartir este pasaje con todos ustedes. Entonces, vamos a leer Juan 17, versículos 20 a 23, pero primero vamos a orar. Padre, te agradecemos de nuevo por esta oportunidad que nos has regalado para continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y Señor, te pido que nos des sabiduría y entendimiento para que podamos entender tus palabras y para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad. Y, Señor, te pido que nos ayudes a todos nosotros a amarte sobre todas las cosas, con todos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras almas y nuestras fuerzas. Y también ayúdanos, Señor, a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tal como dijimos en el video pasado, en Juan capítulo 17, Jesús le está orando a su Padre la noche antes de su crucifixión. Y durante su oración, Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos y también ora por todos los creyentes futuros. Entonces, si eres cristiano hoy en día, quiero que sepas que Jesús oró por ti. Jesús oró por todos los creyentes futuros, todos los que iban a creer en Él por medio de las enseñanzas de los discípulos, sus apóstoles, y también a través de como el Nuevo Testamento, pues, todos los creyentes futuros. Entonces, esto es lo que Jesús ora por todos los creyentes futuros, todos nosotros que estamos confiando en Jesús solo como nuestro Señor y Salvador actualmente, hoy en día. Juan 17, 20 a 23. Dice: Mas no ruego solo por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Muy bien. ¿Cuál es la preocupación principal de Jesús por los creyentes futuros aquí? Que seamos uno, tal como Él es uno con su Padre. Jesús está orando por la unidad entre los cristianos. Y mis hermanos y mis amigos, eso nos debe indicar sin duda alguna que la unidad de la iglesia es de suma importancia para Dios. Dios de verdad quiere que seamos uno. Él no quiere que hayan divisiones en su iglesia. Esa es una abominación ante sus ojos. Él quiere que seamos uno. Él quiere que seamos uno, tal como Él y Cristo son uno. Y este pasaje es bien profundo. Así que solo nos vamos a enfocar en como 3 puntos principales para este devocional. Pero si ustedes quieren, sería una buena idea también como leer y estudiar este pasaje, como mientras no están escuchando este video, después pueden estudiar el pasaje de nuevo, porque es muy profundo. Las palabras en sí mismas son más o menos sencillas, pero el significado de este pasaje es muy profundo. Hay que meditar sobre este pasaje. Entonces, punto número 1. Como creyentes en Jesús, somos unidos con Dios y los unos con los otros. Voy a leer versículos 20 a 21 de nuevo. Escuchen bien.
Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús aquí le ora a Dios que reconcilie a todos los creyentes futuros consigo mismo. Y el Nuevo Testamento enseña que Dios ha hecho esta misma cosa. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mis hermanos, si estás en Jesús, también estás en el Padre, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Y cuando la palabra dice que Dios nos ha reconciliado consigo mismo, significa que ya tenemos una relación íntima con el Padre. Antes de creer en Jesús, antes de recibir el regalo de la fe, antes de que Dios nos persuadiera a creer en Él, nosotros éramos sus enemigos, no queríamos nada que ver con Él, lo oponíamos y lo odiábamos, pero Él nos ha salvado. Él nos ha traído a creer en Él, nos ha convencido que Jesús, que vale la pena seguir a Jesús, y eso significa que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Estamos en Dios, tenemos una relación íntima con Dios a través del Señor Jesucristo, y la palabra enseña que nosotros como creyentes somos un templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y también la palabra dice en Gálatas 3:28, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya que todos estamos en Dios, todos los creyentes, eso significa también que nosotros tenemos unidad entre nosotros mismos, que nosotros somos uno en Cristo. Dios nos ha reconciliado consigo mismo y también nos ha hecho un cuerpo. Por eso la palabra nos llama el cuerpo de Cristo. Solamente hay una iglesia universal, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y todos nosotros somos unidos en Jesús. Entonces, punto número 2, como creyentes en Jesús, somos responsables de expresar la unidad que tenemos con otros cristianos. Y mis amigos, es seguro, 100%, que somos unidos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero también es cierto 100% que a veces no vivimos de acuerdo con esa verdad. Y de hecho, ese problema existía en la iglesia de Corinto en los días del apóstol Pablo. Habían divisiones en la iglesia que estaba en Corinto. Y por eso Pablo escribe en 1 Corintios 1:10. Él les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él les dice: por el nombre de Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. En otras palabras, Pablo estaba hablando con la autoridad de Jesús. Jesús quería que los cristianos de Corinto fueran unidos en amor, en un mismo parecer, en una misma mente. Y por eso Pablo les dio este mandamiento en el nombre del Rey Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si nuestro Rey y nuestro Señor quiere que seamos uno, mis hermanos, tenemos que buscar la unidad entre otros cristianos, con otros cristianos. Es cierto que somos uno en Cristo, pero tenemos que expresar esa unidad abiertamente. Y hay miles tras miles de denominaciones diferentes en la iglesia de hoy. Y yo lo voy a decir como muy franco, eso es absurdo. Tenemos que ser más unidos, mis hermanos. Yo entiendo muy bien que a veces no vamos a estar de acuerdo con respecto a todas las cosas, ¿verdad? Hay algunos cristianos que creen que uno puede perder la salvación. Hay otros cristianos que creen que no se puede perder. Los dos grupos son cristianos.
Hay otros cristianos que creen que algunos dones espirituales no son para nosotros hoy. Y hay otros cristianos que creen que todos los dones espirituales del Espíritu Santo son para nosotros hoy. Y que no solo fueron para los creyentes que vivían en el primer siglo. Ambos grupos son cristianos. Tenemos que estar de acuerdo con respecto a las cosas esenciales de la fe, y vamos a hablar de eso un poquito más en un ratito, pero tenemos que ser unidos aunque no estemos de acuerdo con respecto a cosas secundarias. Y esta debe ser nuestra motivación para ser más unidos. Punto número 3. Mucha gente del mundo va a creer en Jesús cuando somos unidos. Y yo voy a leer este pasaje de nuevo, versículos 20 a 23 de Juan capítulo 17. Y quiero que todos presten atención a lo que Jesús está diciendo. Debemos como prestar atención al enfoque que Él hace con respecto al evangelismo en este pasaje. Escuchen bien. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús está claro en este pasaje que si nosotros expresamos la unidad que ya tenemos en Él con otros cristianos, que más personas del mundo van a creer, porque van a ver el amor y la santidad de Dios en nosotros. Y esto ya ha pasado hasta cierto punto, ¿ok? Muchas veces a través de la historia, muchos creyentes en la iglesia se han unido para evangelizar y para compartir la palabra. Y por eso, como millones y millones de almas han sido salvadas. Es cierto. Pero hoy en día a veces hay divisiones en nuestras iglesias. Entonces, podríamos ver una cosecha aún más grande de almas si ponemos nuestra unidad en práctica. Tenemos que poner nuestra unidad en práctica. Tenemos que expresar nuestra identidad en Cristo. Somos uno con Dios el Padre. Y también somos uno con otros cristianos. Y tenemos que estar de acuerdo con respecto a las doctrinas esenciales, ¿ok? Si estás en una iglesia y el predicador está como enseñando que la homosexualidad está bien y que el aborto está bien y que es como permitible tener sexo fuera del matrimonio y estas cosas, o si está enseñando si está enseñando que Jesús no fue completamente Dios, o si está enseñando que somos salvos por la fe más las obras, esas cosas obviamente no estoy diciendo que debes permanecer en esa iglesia, porque ese grupo de personas no es una iglesia de verdad, porque está rechazando como cosas fundamentales de la palabra. Tenemos que estar de acuerdo con respecto a las esenciales de la fe. Sí, es cierto. Pero no podemos estar peleando sobre cosas que no son importantes. Porque si andamos peleando y si hay divisiones entre nosotros y si estamos expresando el odio en vez del amor, entonces, ¿por qué una persona del mundo va a querer juntarse a ese grupo de personas que está peleando entre sí, que tienen muchas divisiones? No tendría sentido, ¿verdad? Tenemos que expresar la unidad que tenemos. Tenemos que estar llenos de amor y paciencia los unos con los otros. Porque Dios, en primer lugar, ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, en conclusión, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos en la fe, que seamos unidos. Porque de verdad somos unidos en Cristo, somos uno en Él y en Dios el Padre. El Espíritu Santo nos ha unido en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y hay que expresar esa unidad diariamente. Hay que cultivar el fruto del Espíritu Santo en nosotros aún más y más. La gentileza,
la paciencia, la bondad, el amor, la pureza y todas estas cosas. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.